Hola a todos, soy Beringa Mateo, integrante del grupo número 37 de Backend de Aplicaciones, y hoy vamos a hablar del manejo de memoria caché en Java. Este concepto es esencial para optimizar el rendimiento de sistemas que manejen grandes volúmenes de datos o que requieran respuestas rápidas. El manejo de caché se refiere a la técnica de almacenar datos temporalmente en memoria para evitar acceder repetidamente a la fuente original, como ya puede ser una base de datos o un servicio externo. Al hacer esto, podemos reducir considerablemente el tiempo de respuesta de las aplicaciones, ya que obtenemos los datos directamente del caché en lugar de realizar consultas costosas, repetitivas y lentas sobre todo. El objetivo principal es mejorar el rendimiento de la aplicación al reducir la latencia y la carga de los recursos del backend. Esto es especialmente importante en aplicaciones que manejen grandes cantidades de usuarios simultáneamente, donde la velocidad y la eficiencia son críticas. Además, ayuda a mejorar la experiencia del usuario al proporcionar respuestas más rápidas y fluidas. Existen diferentes tipos de caché, cada uno adecuadas para distintas necesidades. Por ejemplo, el caché en memoria es ideal para almacenar datos temporales que se acceden con frecuencia. El caché distribuido es útil en sistemas de microservicios donde los datos deben ser compartidos entre múltiples nodos. También existe el caché basado en disco, que se utiliza cuando los datos son demasiado grandes para caber en memoria, pero aún así necesitamos almacenarlos temporalmente. En cuanto a la estrategia para manejar el caché, son tres, y la vamos a mencionar, que sería Least Recently Used. Es una estrategia que elimina los datos menos recientemente utilizados cuando el caché se llena. O Last Frequently Used. Se enfoca en eliminar los datos que se utilizan con menor frecuencia. O el famoso First In, First Out, que elimina los datos en orden en que fueron almacenados, sin considerar frecuencia, nada. Para ilustrar esto con un vamos a ver un ejemplo práctico en Java. Podemos considerar una aplicación de e-commerce que va a usar eCaché para almacenar información de productos. Supongamos que tenemos una consulta SQL que recupera detalles de un producto a través del ID. En lugar de ejecutar esta consulta cada vez que el usuario acceda a la página del producto, almacenamos los resultados en el caché. La próxima vez que se acceda al mismo producto, los datos se servirán directamente desde el caché, reduciendo significativamente el tiempo de respuestas. En resumen, el manejo del caché es una técnica muy poderosa que, cuando se implementa correctamente, puede mejorar significativamente el rendimiento de las aplicaciones, reducir la carga en los sistemas backend y proporcionar una mejor experiencia al usuario. En los siguientes segmentos, mis compañeros explorarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas asociadas al manejo del caché. Hola a todos, soy Franco Joya. Continuando con lo que mencionó mi compañero, voy a profundizar en las fortalezas que ofrece el manejo de caché en aplicaciones backend. Una de las principales fortalezas del manejo de caché es la mejora significativa en el rendimiento de la aplicación. Al almacenar datos en memoria, el caché permite a la aplicación acceder a la información de manera casi instantánea, evitando las consultas, que son costosas, a la base de datos o a servicios externos. Esto reduce considerablemente el tiempo de respuesta, lo que es esencial en aplicaciones que requieren alta disponibilidad y rapidez. Además, el uso de caché disminuye la cantidad de consultas directas a la base de datos. Esto es especialmente beneficioso en aplicaciones con alto tráfico, donde la base de datos podría verse saturada por el volumen de solicitudes. Al utilizar el caché, la base de datos se libera de procesar solicitudes repetitivas y puede enfocarse en operaciones críticas, mejorando así la eficiencia general del sistema. Bueno, el caché también juega un papel crucial en la escalabilidad de aplicaciones distribuidas. En un entorno de microservicios,
donde cada servicio puede necesitar acceder a la misma información, el caché distribuido asegura que estos datos estén disponibles rápidamente en todos los nodos del sistema. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también permite que la aplicación maneje un mayor número de usuarios simultáneos sin comprometer la velocidad. Bueno, para ilustrar esto con un ejemplo práctico en Java, consideremos una aplicación web que utiliza un caché distribuido como Redis para almacenar las sesiones de usuario. En un entorno típico, cada vez que un usuario realiza una acción, el sistema debe verificar esa sesión, su sesión, en la base de datos. Sin embargo, al almacenar estas sesiones en Redis, podemos acceder a ellas directamente desde la memoria, lo que reduce drásticamente el tiempo de acceso. Otro aspecto importante es cómo el caché permite manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Al cachear respuestas de consultas complejas o datos que no cambian con frecuencia, podemos evitar la sobrecarga de procesar estos datos repetidamente. Esto es especialmente útil en aplicaciones de análisis de datos o en sistemas que deben procesar grandes cantidades de información en tiempo real. Entonces, el manejo de caché no solo mejora el rendimiento y la velocidad de las aplicaciones, sino que también reduce la carga en la base de datos y permite que el sistema escale de manera efectiva. Bueno, en el siguiente segmento mi compañero va a hablar sobre las oportunidades que el manejo de caché ofrece en las aplicaciones con datos estáticos o de acceso frecuentes. Hola a todos, mi nombre es Camilo Chawi y soy integrante del grupo número 37 de Backend de Aplicaciones. Siguiendo con el análisis del manejo de caché, voy a centrarme en las oportunidades que presenta esta técnica, especialmente en aplicaciones que manejan tanto datos estáticos como de acceso frecuente. El caché es particularmente útil en aplicaciones donde gran parte de los datos son estáticos o cambian con poca frecuencia. Al almacenar estos datos en caché, podemos evitar accesos repetitivos a la base de datos para la misma información. Esto no solo mejora la velocidad de acceso, sino que también reduce la carga en la base de datos, permitiendo que el sistema sea más eficiente y responda más rápido a las solicitudes de los usuarios. A continuación, veremos un ejemplo práctico en Java. Imaginemos, por ejemplo, una aplicación de e-commerce que maneja un catálogo de productos. La información de estos productos, como por ejemplo sus descripciones, sus precios y su disponibilidad, cambian con poca frecuencia. Utilizando un caché en memoria, podemos almacenar estos datos y servirlos directamente desde el caché cada vez que un usuario accede al catálogo, sin la necesidad de consultar la base de datos repetidamente. En este código, como vimos, el método getProductDetails utiliza la notación cacheable para almacenar los detalles del producto en caché. La próxima vez que se solicite el mismo producto, los datos se servirán directamente desde el caché, mejorando así la eficiencia de la aplicación. Otro aspecto donde el caché ofrece grandes oportunidades es en sistemas con alta concurrencia de usuarios. En aplicaciones web de alto tráfico, el caché permite manejar múltiples solicitudes simultáneamente sin saturar los recursos del sistema. Por ejemplo, en un sitio web de noticias, los artículos más populares pueden ser almacenados en caché, de manera que miles de usuarios puedan acceder a ellos rápidamente sin necesidad de consultar la base de datos en cada solicitud. Luego, el caché también facilita la escalabilidad en sistemas donde ciertos datos son accedidos con gran frecuencia. Un ejemplo clásico es el caché de configuraciones de usuario en aplicaciones de redes sociales. Las configuraciones personalizadas, como las preferencias de visualización o notificaciones, pueden ser almacenadas en caché, para que la aplicación pueda acceder a ellas rápidamente, proporcionando así una experiencia de usuario más fluida. Ahora veremos otro ejemplo práctico en Java. Un ejemplo en Java podría ser una aplicación de redes sociales que almacena las configuraciones de usuario en un caché distribuido, como por ejemplo Redis. Esto
permite acceder rápidamente a las preferencias de usuario, mejorando así la experiencia general. Así que bueno, en resumen, el manejo de caché presenta grandes oportunidades para mejorar la eficiencia en aplicaciones que manejan datos estáticos o que requieren acceso frecuente a la misma información. Esto no solo optimiza el rendimiento, sino que también facilita la escalabilidad en sistemas de alta concurrencia. Ahora, a continuación, mi compañero hablará sobre algunas de las debilidades asociadas con el manejo de caché. Muchas gracias. Hola a todos, soy Bautista Díez, integrante del grupo 34 de la materia Backend Aplicaciones. A continuación vamos a abordar acerca de las debilidades que pueden surgir al implementar el manejo de caché en sistemas backend, un aspecto crítico que no se debe ignorar. Uno de los principales desafíos del manejo de caché es el riesgo de inconsistencia de datos, dado que los datos en caché son copias temporales de la información original. Es posible que estos datos queden desactualizados si no se gestionan correctamente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si los datos de la base de datos cambian, pero el caché no se actualiza adecuadamente, lo que lleva a que los usuarios vean información incorrecta. Un ejemplo práctico en Java puede ser los problemas de consistencia en un sistema de precio. Imaginemos una aplicación e-commerce, donde los precios de los productos se actualizan frecuentemente. Si estos precios se almacenan en caché, existe el riesgo de que los usuarios vean precios desactualizados si el caché no se invalida correctamente. En este ejemplo, utilizamos la notación caché evict para asegurarnos de que el caché se invalide cada vez que se actualizan los precios de los productos, mitigando así el riesgo de inconsistencia. Otro desafío importante es la complejidad de gestión de caché. Implementar un sistema de caché eficiente requiere decidir qué datos deben ser almacenados en el caché, por cuánto tiempo y cómo manejar la invalidación y actualización del mismo. Una mala gestión puede llevar a un uso ineficiente del caché, donde se almacenan datos que no son realmente útiles o donde los datos permanecen en caché más tiempo del necesario. Además, el caché puede generar una sobrecarga significativa en la memoria, especialmente en sistemas con recursos limitados. Almacenar grandes volúmenes de datos en memoria puede llevar a problemas de rendimiento, donde la aplicación consuma más recursos de los que tiene disponible, causando posibles caídas o ralentizaciones. Otro ejemplo práctico de Java puede ser la gestión eficiente de caché. Para manejar esto de manera eficiente, es crucial implementar políticas de expiración y reemplazo de caché adecuadamente. Por ejemplo, utilizando la estrategia Least Recently Used, podemos asegurarnos de que los datos que no se han accedido recientemente sean eliminados del caché para liberar espacio. En este código configuramos un caché que almacena hasta 100 productos y expira las entradas 10 minutos después de su escritura, asegurando así una gestión eficiente del espacio en memoria. En conclusión, aunque el manejo de caché ofrece importantes ventajas, también conlleva desafíos significativos, como la consistencia de datos y la gestión de recursos. Es crucial abordar estas debilidades con cuidado para aprovechar al máximo el caché sin comprometer la integridad del sistema. Ahora mi compañero abordará las amenazas relacionadas con el uso del caché. Muchísimas gracias por su atención. Hola a todos, soy Santino y para cerrar con nuestro análisis FODA sobre el manejo del caché, me voy a centrar en las amenazas que esto puede representar para el sistema. Aunque el caché es una herramienta poderosa, también conlleva ciertos riesgos que pueden afectar la integridad y la seguridad del sistema. Una de las principales amenazas es el riesgo de servir datos desactualizados a los usuarios. Como hemos mencionado antes, el caché almacena copia de datos y si estos datos no se actualizan en el caché
Cuando cambian en la fuente original, podemos terminar sirviendo información obsoleta. Esto es particularmente crítico en aplicaciones donde la precisión de los datos es esencial, como sistemas financieros o de salud. Imaginemos un sistema financiero que almacena en caché los saldos de la cuenta de los usuarios. Si un usuario realiza una transacción y el caché no se actualiza inmediatamente, el saldo mostrado podría ser incorrecto, lo que podría llevar a decisiones financieras erróneas. En este ejemplo, utilizamos la anotación caché BIC para invalidar el caché cada vez que se actualiza el saldo de una cuenta, asegurando así que los usuarios siempre vean la información más reciente. Otra amenaza es la dependencia excesiva del caché. Si un sistema depende demasiado del caché para su rendimiento, puede volverse vulnerable en casos de fallo del caché. Por ejemplo, si el caché se corrompe o se pierde, el sistema podría enfrentar tiempos de respuesta significativamente más lentos o incluso fallos al intentar manejar todas las solicitudes directamente desde la base de datos. Una buena práctica es implementar un mecanismo de fallback que permita que el sistema funcione adecuadamente, inclusive si el caché falla. En Java, esto se puede lograr utilizando una estrategia de recuperación donde el sistema intenta obtener los datos de la base de datos si el caché no está disponible. En este código, si los detalles del producto no están en el caché, se recuperan de la base de datos y luego se almacenan en el caché para futuras consultas, asegurando así que el sistema pueda continuar operando de manera eficiente. Finalmente, otra amenaza crítica es la seguridad. El caché puede convertirse en un vector de ataque si no se gestiona correctamente. Si datos sensibles como la información de tarjeta de crédito o credenciales de usuario se almacenan en caché sin la debida protección, podrían ser expuestos o manipulados por atacantes. Es esencial asegurar que los datos almacenados en caché sean encriptados y que se implementen controles de acceso adecuados. Para mitigar este riesgo, podemos implementar un sistema de encriptación para los datos sensibles antes de almacenarlos en el caché. En este ejemplo, los datos sensibles se encriptan antes de almacenarse en el caché y se desencriptan al recuperarlos, protegiendo así la integridad y la confidencialidad de la información. En conclusión, aunque el caché es una herramienta invaluable para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, es crucial ser consciente de las amenazas que puede representar. La gestión adecuada del caché, junto con estrategias de seguridad y recuperación, es esencial para garantizar que no se comprometa la integridad y la seguridad del sistema. Gracias por su atención, esto ha sido todo.